¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen día. Tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para mí poder estar en esta primer grabación para ustedes de la Escuela Superior de Ingeniería en la asignatura Gestión de Proyectos de acuerdo con el PMI. Como ya lo expresé dentro del video de introducción, pues bueno, mi nombre es Aarón Martínez García y me han encomendado la tarea, si no es que la, la posibilidad de poder estar con ustedes en esta asignatura y poder guiarlos en el proceso de la gestión de proyectos de acuerdo con el PMI. He abordado un poquito en la experiencia profesional, he sido catedrático a nivel licenciatura y posgrado desde hace un poquito más de 15 años y bueno, consultor desde hace más de 20. Soy docente investigador en la universidad en la que laboro, soy director académico. Cuento con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional sobre justamente formulación de proyectos, perspectiva financiera y demás. Cuento con una certificación NICMA a nivel C, y que trata sobre la dirección de proyectos. Y bueno, pues es un poquito de lo que estaremos hablando a lo largo de estas sesiones que tenga que ver justamente con el cómo, el por qué, el para qué de los proyectos. Y vamos a partir de algo elemental, si lo quieren ver así. Vamos a partir del esquema de cuáles son los estándares globales para el éxito y el beneficio social. Un proyecto parte desde distintas aristas, desde distintos enfoques y nos vamos a concentrar en cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es el PMI? Project Management Institute. ¿Ok? El Project Management Institute habla sobre la asociación líder mundial en dirección de proyectos. Se ha consolidado de forma muy potente como uno de los principales ejes de la gestión de proyectos. Entonces vamos a ver distintos escenarios desde cómo se puede definir un proyecto, mejor dicho, el PMI hace una aportación muy importante sobre las definiciones, contextos y características y a partir de ello vamos a revisar cuál es la misión del PMI. Pues básicamente empoderar a las personas para que hagan realidad sus ideas desde una perspectiva estructurada, formada, muy bien documentada sobre lo que sí sucede con éxito en los proyectos. En esta sesión particularmente, mis estimados y estimadas, pues vamos a estar observando bastantes elementos del PMI, pero principalmente vamos a comprender cuáles son los fundamentos de la dirección de proyectos basados en el PMI para maximizar el valor y el éxito de la práctica profesional. Y para esto no podemos dejar de lado la misión del PMI, que básicamente es empoderar a las personas para que hagan realidad sus ideas. Un proyecto, por el simple hecho de ser proyecto, pues habla de una temporalidad, habla de recursos, habla de la forma en la que se desarrollan las características inherentes a un resultado. Este proyecto, al tener una temporalidad, pues va a estar encapsulado en ciertas características. El proyecto per se va a funcionar desde distintos aristas. Quien dirige ese proyecto hace que funcione. Por tanto, el PMI nos pide que tengamos una visión un poquito más completa desde la perspectiva profesional, en donde veamos cada uno de nuestros elementos del proyecto con muchísima responsabilidad. ¿Qué es lo que, o mejor dicho, cómo impacta lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer en nuestro entorno inmediato? Este entorno inmediato tiene una perspectiva hacia el resultado final. Entonces, si yo pienso en cómo voy a impactar en las personas inmediatas, pero también a su vez cómo va a replicarse ese resultado o bien cómo va a tener consecuencias positivas o negativas alrededor del proyecto. Pensemos en un proyecto social.
Le ayudamos a unas personas a generar su análisis financiero para un emprendimiento. Entonces, sería mi responsabilidad, si yo me encargo de la parte financiera, pues evaluar y validar que todos los elementos se están considerando. Muchas veces los gastos sobre todo tienen una complejidad puesto que no son tan visibles o mejor dicho son tan operativos que los perdemos de vista, o sea, simplemente los omitimos, como por ejemplo el hecho de ir al mercado, ¿no? Pensemos ir al mercado y comprar las cosas que vamos a ocupar dentro del proyecto. Bueno, ese gasto de ir al mercado, ya sea en taxi, en ruta, en microbús, en Uber o en Didi, lo que tú ocupes, muchas de las veces en el proyecto no se contempla. Porque, pues ya lo gasté. Sí, pero esos gastos también tienen un impacto considerable dentro de la ejecución del proyecto. Por tanto, no podríamos tener una viabilidad fidedigna o real si no contemplamos todo lo que tiene que ver con el proyecto. Por eso es tan importante que seamos eh, muy focalizados en la perspectiva de qué tanta responsabilidad tengo en el momento de desarrollar el proyecto. Respetuosos, tener la consideración de todas las partes interesadas, cómo impacta el proyecto a mis stakeholders, a mis partes interesadas, como decía, a la persona que va a recibir o el servicio, el producto, lo que sea, mis proveedores, mis trabajadores, el medio ambiente. Hay que tener un respeto muy claro que va muy vinculado con la responsabilidad. Y sobre todo en términos de equidad, justicia y objetividad. Que todos tengan lo que necesitan y lo que esperan. En ese punto, pues la honestidad habla de la veracidad de nuestros actos, la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y estas son las bases, mis estimados y estimadas, de lo que el PMI nos solicita para poder desarrollar proyectos. Responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Esto, básicamente, si lo llevamos a una perspectiva de día a día, ahora sí va a empoderar a las personas para que puedan hacer realidad sus ideas o la de los demás. ¿Por qué lo vemos así? Porque el motor de la gestión es crear valor. Un proyecto necesita crear valor. Un proyecto tiene que tener esa perspectiva. No vamos a gestionar proyectos solo por cumplir lo que hacemos para generar algo, ¿sí? Tangible o intangible. Pero lo que nos tiene que poder mover es entender cuál es el valor central del impacto sobre el proyecto. Ya sea la marca, ya sea un beneficio social, ya sea una alineación estratégica y vamos a poder observar un valor tangible o un valor intangible. ¿Sí? ¿Qué significa esto, mis estimados y estimadas? Que básicamente el motor para un director de proyectos tiene que estar focalizado en agregar valor a lo que está haciendo. Siempre lo vamos a mirar desde distintas aristas, pero lo más importante es el tiempo, el riesgo, el costo y el beneficio. Algunos de ellos se asumen como intangibles, como el beneficio o el riesgo o el costo. Sin embargo, tiene una repercusión real en la parte final del proyecto. ¿Cómo podemos distinguir las operaciones de lo que representa un proyecto? Y aquí es donde podemos diferenciar, o mejor dicho, definir qué es un proyecto. Y el PMI nos habla sobre algo muy claro. Es un esfuerzo temporal. Tiene inicio, tiene fin. Crea un producto, un servicio, pero es un resultado único. Este resultado único se puede replicar, y eso ya nos habla de operaciones. Pensemos, trabajamos en una empresa que eh, hace jeans de mezclilla, hace pantalones. Entonces, me decía uno de mis clientes, que justamente es esta empresa a la que me refiero, oye, pero tengo mis proyectos, ¿no? Y yo decía, a ver, espérame, ¿cómo mis proyectos? Me decía, sí, es que todos las 800, 1800 unidades es un proyecto. Le dije, puede ser que sí, pero vamos a ver, vamos a revisarlo.
El prototipo, o sea, la pieza única de donde vas a replicar todo lo demás, sí se llama proyecto. Y el proyecto de inversión que vas a tener para poder hacer las 1800 piezas, sí. Pero si ya lo llevamos en serie, o sea, si ya tiene un factor que no es temporal, entonces ahora sí es operación. Si es repetitiva y se mantiene el negocio, entonces ya no es temporal. ¿Ok? Se mantiene el negocio. En cambio, el proyecto, ¿sí? Tiene un fin determinado, tiene un entregable único y listo. Vamos a pavimentar esta calle. Ah, bueno, ¿de cuándo a cuándo? De la primera semana de enero a la segunda semana de febrero. Ah, ¿y qué es lo que vamos a recibir? La calle pavimentada. ¿Ok? No sé si me explico. Un proyecto literalmente tiene que tener esa caducidad. Entender que es ciclo, entender que que cumple un propósito y listo. Y bueno, hace ratito hablaba de algunos elementos a considerar dentro del proyecto, pero la triple restricción a la que siempre nos vamos a enfrentar es el equilibrio de la gestión, alcance, costo, tiempo. ¿Y esto de qué forma repercute en la dirección de proyectos? La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y las actividades de proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. De repente me pueden decir, ay, es que es muy sencillo administrar, o es que es muy sencillo dirigir proyectos. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Si no tienes los elementos, las herramientas y todo lo que requieres para hacerlo, pues definitivamente no lo vas a lograr. Es como querer cambiar un motor de un coche nada más con un destornillador. No significa que no lo puedas hacer, pero con esa herramienta va a ser completamente insuficiente para lograr el propósito que deseas. Definitivamente, a lo mejor te vas a tardar muchísimo, muchísimo más tiempo que si tuvieras las herramientas correctas. Sí, porque definitivamente un destornillador no te va a permitir quitar un tornillo o cualquier otra cosa. Las herramientas correctas te permiten gestionar y administrar adecuadamente un proyecto. En el ámbito de los proyectos, pues las herramientas correctas son básicamente herramientas de planificación que me permiten determinar el tiempo, el alcance y el costo, de herramientas que me faciliten la, mm, la visión del proyecto como tal y la perspectiva de cuáles son los entregables que voy a estar teniendo a lo largo de la consecución del proyecto. Entonces, estos entregables, estos checkpoints a los que le llamamos, pues me van a permitir ir gestionando el avance programado de tal suerte que no tengo que esperarme hasta que se dé la segunda semana de febrero y ver si estamos o no estamos cumpliendo con el proyecto. Entonces, son estos puntitos en el camino que nos permiten valorar, validar que se está haciendo correctamente el trabajo. Para mí, por ejemplo, en este concepto de la pavimentación de una calle, pues a lo mejor mi primer checkpoint podría ser el quitar todo el pavimento previo. El segundo checkpoint sería nivelar toda la carpeta. Mi tercer checkpoint a lo mejor podría ser calibrar que todo esté al mismo nivel, pero sobre todo que esté completamente aplanado. Mi tercer checkpoint sería pues a lo mejor los canales o lo que le llamamos las banquetas. Entonces cada vez que tenemos un entregable, vamos valorando que se está haciendo el trabajo de forma adecuada, en función de los entregables que se requieren al final. Pero tienen que ser secuenciales, tienen que ser lógicos, tienen que tener una aproximación a la realidad. Por eso es importante tener en cuenta el costo, el alcance y el tiempo. Dentro de el PMI nos habla de distintos elementos. Y esto se lo explico a mis estudiantes de aquí de la gestión de proyectos de esta forma. Este, para el PMI nos habla de que un proyecto es un esfuerzo individual para un entregable específico. Un programa es un grupo de proyectos relacionados gestionados coordinadamente. Y un portafolio es una colección para alcanzar objetivos estratégicos. Si se dan cuenta, hay una secuencia, ¿sí? Una dimensionalidad entre cada uno de los elementos que ven en la pantalla. Es una jerarquía estratégica. Esta jerarquía lo que nos facilita es entender
cómo vamos de lo individual a lo estratégico. Y le explico a mis estudiantes, ojalá que también lo puedan tomar como referencia. Para mí, cada estudiante es un proyecto, cada grupo es un programa, todos mis grupos es mi portafolio, ¿sí? En cada programa tengo entre 30 y 34 proyectos. Cada, cada nivel o cada generación tengo 6 programas. Pero la dirección a la que sirvo, sí, a la que estoy contratado, tengo 18 programas. Significa que tengo un portafolio con 18 programas y cada programa tiene 30 a 35 proyectos. Entonces, el entenderlo desde esa perspectiva jerárquica me permite gestionar adecuadamente cada esfuerzo individual hacia lo estratégico y me permite generar elementos estratégicos desde el portafolio hasta el proyecto y viceversa. Entonces, puedo estar generando una sinergia muy importante en donde genero una acción aquí en el portafolio que impacta en el proyecto y me concentro en el proyecto para que impacte en el portafolio. Esta jerarquía estratégica es muy importante cuando tenemos más de un proyecto, cuando tenemos más de un elemento a gestionar. Cuando únicamente nos concentramos en un proyecto, pues nos quedamos en esa secuencia y no es necesario escalarlo. Bueno, ¿cuál es el entorno actual y los recursos, el entorno actual del proyecto y los recursos disponibles? Bueno, para tal efecto, el entorno de los proyectos siempre va a tener que considerar los factores ambientales, ¿sí? Los elementos internos como la cultura, la estructura, recursos humanos, entre otros, además de los externos, el mercado, las leyes, los estándares gubernamentales, entre otros. Y tenemos también los activos de los procesos, los famosos APOS, ¿sí? Que son básicamente bases de datos de lecciones aprendidas, plantillas y procedimientos históricos que te van a ayudar al éxito del proyecto. ¿Qué significa esto, mis estimadas y estimados? Que para poder gestionar adecuadamente un proyecto necesito entender en dónde estoy parado y hacia quién va direccionado este proyecto. En la mañana estaba revisando un proyecto que me enviaron, una evaluación financiera para una empresa que va a poner consultores virtuales de psicología. Entonces estaban haciendo la evaluación o están haciendo la evaluación financiera y me doy cuenta que no están contemplando las leyes o la parte regulatoria que impacta en este tipo de proyectos. No está considerando los estándares gubernamentales, está teniendo una visión muy limitada de los recursos humanos que se requieren y pues nada, o sea, eso va a cambiar la estructura del resultado financiero. Entonces, si nada más contempla una, dos, tres cosas y no está atendiendo la parte financiera adecuadamente, pues difícilmente va a mostrar una realidad. Esta realidad pues puede alterar el resultado. Ahora bien, los activos de los procesos tienen que ver con la forma en la que vamos a gestionar cada proyecto, la forma o la plantilla o el elemento en el que yo voy a estar captando la información y analizándola adecuadamente. Bajo esa perspectiva y con la definición previa o las definiciones previas, tenemos que partir hacia el ciclo de vida del proyecto. Un ciclo de vida de proyecto son una serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre, ¿vale? Y aquí podemos verlo adecuadamente. Inicio, planificación, ejecución, cierre. Pero desde el inicio hasta el cierre vamos a tener monitoreo y control. Estos checkpoints a lo que me refería hace ratito. Debo decirles que el inicio de la planificación es básicamente lo más importante de todo proyecto. El poder identificar, definir, explicar, predecir y controlar todas las cosas que van a ocurrir dentro de un proyecto es importantísimo. No solamente para estar preparado, sino para poder atender las cosas desde una perspectiva contingente. No importa que no pase, simplemente estoy preparado para que si algo ocurre pueda atenderlo. Entonces, el inicio.
Y no tiene que ver con algo catastrófico, es simplemente qué pasa si quiero hacer un mole y en la tienda que venden el mole no hay mole. Ah, bueno, pues me voy a otra tienda. O sea, es ese tipo de perspectiva, mis estimados y estimadas. Entonces, el tener en cuenta desde el inicio qué es lo que necesito, pero también qué es lo que espero, es la parte más difícil y en la que la gran mayoría de las personas no han tenido la posibilidad de entender que ahí está el motor del proyecto. Van definiendo sobre la marcha y van queriendo hacer las cosas como se les va ocurriendo. Y siempre lo voy a explicar desde una forma poquito, este, poco ortodoxa, pero imagínense que quieres planificar una fiesta para una chica de que cumple 15 años. Entonces, el mismo día que cumple años, sus 15 por supuesto, ese día quieres comprar vestido, quieres hacer la comida, quieres ir a invitar a las personas, quieres contactar la banda. Dime en qué momento va a ocurrir las cosas, si las estás encimando. Entonces tienes que tener muy clara la planificación, cuántas personas, para cuándo voy a ir a comprar la comida, cuándo la voy a contratar, a quiénes voy a invitar, o sea, toda la planificación, ¿sí? Que se lleva para poder ejecutarse en 6, 7, 8, 10 horas. Hace muchos años que yo trabajé en eventos eh, de este índole y había eventos que me los programaban hasta con 3 años de antelación. Me decían, me voy a casar para el 2029. Ah, ok. ¿Y cómo lo quieres, no? Entonces empezaban con sus especificaciones. Era lo que necesitaban y pues obviamente yo cobraba por eso. Entonces, una planificación de 3 años para una ejecución de 10, 12 horas. Era minuciosamente, es milimétrico la planificación. Y quiero que si cuando entremos que suene esta música y la siguiente que sea esta. Y quiero que cuando pase el papá esto y que el mariachi que cante. O sea, la planificación lo es todo, mis estimados y estimadas. El monitoreo y control de cada elemento es muy importante. ¿Ok? A partir de esto, pues nos puede ir definiendo como el perfil de líder. ¿Qué tengo, qué me falta, qué debo de desarrollar? El rol del líder de proyecto pues tiene que ver con la persona asignada por la organización para liderar el equipo y lograr los objetivos del proyecto. Entonces aquí tenemos que contar con perspicacia empresarial, entender cómo es el negocio, ¿sí? Formas de trabajar, saber que las personas van a colaborar contigo bajo ciertos esquemas y bajo no ciertos esquemas. Habilidades de poder, ¿sí? Tener esta capacidad de negociación. Todos buscamos algo, todos venimos a trabajar por una razón. Entonces, tener en cuenta estos elementos nos facilita el poder aterrizar adecuadamente un resultado. Y desde el inicio les hablaba de los stakeholders, las partes interesadas. Hay que gestionarlas, hay que entender qué es lo que buscan. Su gestión es importante porque todos vamos a identificar un beneficio para todos. Entonces, si a todos nos alcanza el beneficio, pues todos vamos a estar interesados en que las cosas se hagan bien. Desde las personas que trabajan dentro del proyecto hasta los beneficiados directos e indirectos, proveedores, gobierno, comunidad, el equipo, cualquier persona que tenga un impacto directamente en ese proceso se llama partes interesadas. Y son estas personas, grupos, organizaciones que se van a afectar o se van a ver afectados por el proyecto, ya sea de forma positiva o de forma negativa. ¿Ok? Y tenemos distintos enfoques de desarrollo para poder establecer la gestión de un proyecto. Tenemos el casual, o mejor dicho, el que más históricamente se ha utilizado, que es el predictivo, el de cascada, ¿no? A, B, C, D, o mejor dicho, A, B, C, D, hacia arriba, ¿no? Donde tenemos una planificación detallada al inicio y esto gestiona de distintos escenarios alta certeza. Otro escenario es el híbrido, que tenemos una combinación entre el predictivo y uno adaptativo, un ágil. Vamos planificando, pero tenemos que sortear alguna situación, la modificamos y volvemos a la secuencia, ¿sí? Y tenemos el completamente adaptativo, que evoluciona constantemente,
se adapta muy rápido, está haciendo cosas muy, muy, muy a lo que se necesita en ese momento. Entonces, y fíjense cómo opera esto. Hace rato les platicaba de la empresa de los jeans. Ellos buscaban siempre tener un enfoque predictivo, buscaban siempre hacer lo mismo cuando ellos pensaban que era necesario. Ahorita que cambiamos el enfoque a un esquema adaptativo, la respuesta de sus productos al mercado está siendo muy, pero muy contundente. Si ya vimos que están pidiendo X modelo, lánzate otra producción y así. Pero ya no te tardas 4 meses, te tardas 2 semanas en llegar. Ah, ok. Entonces, pasar de eso a esto ha sido una evolución impensable. De verdad que impensable. Entonces, porque se tuvieron que redefinir procesos, se tuvieron que redefinir componentes, se analizó la estrategia de mercado de la empresa, se han hecho muchas cosas muy importantes y muy interesantes. ¿Sí? Y justamente es el concepto de la sastrería, ¿no? La tailoring. Pues adaptar el proyecto, la organización o lo que se esté haciendo desde la perspectiva de procesos, herramientas y técnicas del PMI según el tamaño y la complejidad de cada proyecto. Quitar la burocracia, quitar todos los elementos que no son necesarios, desestimar cualquier tipo de costo adicional. Y aquí es una parte importante porque, hablando del término de costos, porque la gran mayoría de las organizaciones hoy por hoy tiene que ser o tiene que pensarse desde una perspectiva de ventaja en costos, porque el mercado restringe muchísimo el precio, la competencia restringe muchísimo el precio de todo. Entonces, si conseguimos poder optimizar nuestros procesos, no desperdiciar, tener una capacidad de operación altamente y efectiva, entonces eso nos ayuda a aportar valor. O sea, simplemente el hecho de que ya no tengan que tener una bodega que les costaba 50,000 pesos al mes porque llegaban y almacenaban ahí, como se fuera desplazando el producto, este, definitivamente ahora tienen 50,000 pesos cada mes para poder invertir en lo que realmente representa un, una aportación de valor a la empresa. Espero que me esté explicando con estos ejemplos. Pero finalmente lo que necesitamos es entender en dónde está el valor y quitar todo lo demás. Eso implica técnicas, por ejemplo, 5S, otra que he aplicado es Lean Six Sigma o la propia Six Sigma, que me ayuda a redefinir procesos, que me ayuda a reestructurar elementos al interior de la organización y a partir de eso poder concretar mejores resultados. Quito todo lo que me está haciendo merma, lo que me está haciendo desperdicio, lo convierto en dinero y ahora lo traigo a un nuevo proceso, a una nueva resignificación. Y justamente el que podamos redefinir estos criterios de éxito más allá del tiempo y el costo entre lo tradicional y lo moderno, pues nos lleva a un impacto muy importante en la satisfacción del cliente. El cliente se siente mucho más escuchado, mucho más atendido, dice, wow, esto era lo que estaba buscando. Los retornos de inversión siempre tienen que estar muy bien sustentados en la consideración de los costos, como lo platicaba hace unos minutos atrás, y el impacto y beneficio social. Me voy al ejemplo de los pantalones. Ahora las clientas dicen, ah, mira, ahora sí soy 9, porque uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es que eh, quisieron rediseñar su producto tanto, diferenciarse tanto, que sus tallas se volvieron no tan fieles a la corporalidad de las personas en México. Entonces, una persona que usa talla 9 pues, y bueno, si eres mujer o si tienes a alguna mujer conocida, pues entenderás que si tú le dices es que no eres 9 eres 15 pues te va a mandar por allá. Entonces, ahora mismo, pues ya tenemos un pantalón definido, un pantalón que sí es la talla, y la gente se lo está llevando, pero como pan caliente, porque
están encontrando lo que buscan, no solamente en talla, en modelo, en confort, en fit, en todo. La satisfacción del cliente se está yendo a las nubes porque estamos escuchando, estamos observando qué es lo que quiere el mercado. Entonces, cada vez que ahora los dueños invierten 300, 400 mil pesos en una corrida, su retorno de inversión está en menos de 2 meses. O sea, así, pa, 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 pa. Invierten, recuperan, invierten, recuperan, invierten, recuperan, invierten, recuperan y separan beneficio. Entonces el impacto beneficio social es alto, muy alto. En este sentido, mis estimados y estimadas, llegando técnicamente al final de este primer video, pues la profesionalización en la gestión de proyectos es básicamente el entender cómo se gestionan los proyectos en función del estándar PMI, pues no solo seguir reglas, es profesionalizar lo que ya se hace, pero sobre todo buscar la creación de valor para la sociedad. Si entendemos que las personas están buscando o estamos buscando el mayor beneficio por lo que estamos haciendo, en ese momento vamos a entender que un proyecto tiene un alto valor y las personas por sí solas se van a acercar. ¿Vale? Pues hasta aquí ya el primer video, les agradezco muchísimo, vamos a la segunda edición. Hasta luego.